para que el Señor nos siga dando la sabiduría que viene de Él, no de nosotros, no del mundo, no de lo que creemos, creo que está bien, o yo pienso, no, si no está en la palabra de Dios, mejor agarro, me paro un momento y digo, esto le agradará a Dios, voy a ir a su palabra, voy a ir a buscar consejo, voy a acercarme porque no lo sabemos todo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a otro episodio de Entre Amigas. Es un placer tenerles aquí con nosotras y el día de hoy vamos a enfrentar este gigante de la rebeldía de nuestros hijos. Amén, la rebeldía de nuestros hijos. Qué tema más difícil. Pero es más fácil hablarlo aquí que enfrentarlo en casa, ¿verdad? Sí. Con los hijos es ¿verdad? Pero gracias a Dios que por toda gran pregunta, por cada gigante, tenemos la palabra de Dios. Gracias a Dios. Y podemos estudiar su palabra y ver cuál es la forma que Dios quisiera que tengamos con nuestros hijos. La forma correcta, porque el mundo nos dice una forma, la cual muchas veces según la palabra no nos va a llevar a bien. Entonces nosotros como hijas de Dios tenemos que ir a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Eso es tan importante. Y empezamos por el corazón. El corazón está ligado, ¿no?, a la desobediencia, al pecado, a no hacer... no ser obediente, claro, a la rebeldía. Qué milagro que no tenemos que enseñarles a los hijos a no obedecer, a mentir, a hacer mal. Eso... A no querer compartir. Ay, no, mío, ¿verdad? Mía. Pero es importante, ¿verdad?, que nosotras les estamos enseñando en la palabra de Dios en lo que es correcto, lo que no es correcto y que tengamos la valentía de corregirles, como dice la palabra de Dios. Porque para eso el Señor nos ha puesto como mamás. Amén. Por eso nos ha puesto. Entonces, el Señor ha visto, o sea, no es que nosotros seamos super mamás, pero el Señor ha visto a bien ponernos como madres. Entonces, Él nos dice, nos ha encargado, ¿no? Nos ha dado por un tiempo a nuestros hijos y dijo, Heather va a ser la mamá que Joseph necesita. Amén. Entonces, eso es lo que debemos hacer, ¿no? Lo que el Señor nos pide en su palabra y como Él lo requiere. Porque un día Él nos va a pedir cuentas. Hey, ¿qué hiciste con esa vida? Exacto, con la vida que yo te di. Exacto. Sí, como ya lo has mencionado, solo quería leer para empezar entonces el versículo de Proverbios 22 y el versículo 15. Dice la palabra de Dios, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de corrección la alejará de él. Ahí no dice la chancla, no dice cualquier cosita, no el zapato, dice la vara de la corrección, ¿verdad? Hay una manera de, bueno, número uno, en dominio propio, nosotras corregirles, explicando y asegurando de cuando les disciplinamos, entiendes lo que hiciste mal y por qué fue mal. Ok, si ellos entienden lo que fue mal, ahí sí les podemos dar la disciplina porque así lo manda el Señor. Dice, más la vara de la corrección la alejará de él. No quieres criar un hijo necio, ¿verdad que no? Dice la necedad está ligada. Entonces, si nosotros no hacemos nada, ay, pues déjalo, es un niño, ay, déjala, es chiquita, ay, no, o sea, van a crecer necias. Exacto. Es lo que pasó, por ejemplo, con los hijos de Elí, del sacerdote Elí. Dice que ellos, sacerdote, pero dice que sus hijos no conocían, ¿no?, de Dios, de Jehová. Entonces, te das cuenta, o sea, ¿no?, y todas las consecuencias que trajo ello. ¿No? Ellos agarraron, robaban las ofrendas del templo, inmorales sexualmente, ellos agarraban y le faltaban el respeto a Dios, o sea, no había un temor. Entonces hay que dar gracias a Dios de que tenemos la palabra y que tenemos la palabra que nos enseña cómo corregir, cómo enseñar, ¿no?, que nos insta, nos anima el Señor a cómo hacer para que nuestros hijos
no se rebele. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque la rebeldía, la desobediencia tiene consecuencias, ¿sí? Entonces el pecado nos lleva a la muerte. Y nosotros como madres no queremos para nuestros hijos, o sea, no algo malo. Como madres, creo que todas las que estamos ahí queremos lo mejor para nuestros hijos. Claro. Entonces, como queremos lo mejor, es que tenemos que enseñarles la palabra de Dios, corregir, ¿no? Entonces, eso es lo que dice la palabra. Amén. Una de las cosas que primero debemos recordar, amiga mía, es de que nuestros hijos son pecadores y que necesitan un Salvador, igual que nosotras. Igual que nosotras. Y creo que con nuestras vidas incluso les podemos enseñar de que, pues yo como mamá fallo. Exacto. Yo me acuerdo mi mamá parada adelante de nosotras llorando y pidiéndonos perdón por la manera que nos trató y esas cosas. Y esos momentos yo nunca voy a olvidar. O sea, ser una mamá no es decir que ya soy perfecta, nunca tengo que pedir perdón a mis hijos o que nunca me voy a equivocar. Claro que sí, todos somos pecadores. Y nosotras como madres enseñamos con nuestro ejemplo. Oye, hijo, yo fallé. ¿Crees que me puedes perdonar, por favor? Y eso es algo importante también. Pero también a nosotros nos es dado el regalo de enseñarles que son pecadores. Exacto. Que hay cosas malas que ellos pueden hacer y a veces no se siente tan mal. Como decir una pequeña mentira, pues es más fácil. Pero no, la palabra de Dios dice que mentir es un pecado. Ahí es donde nosotras entra nuestro rol, ¿no? Para corregirles. O sea, por ejemplo, si nuestros niños empiezan diciendo una mentira, viene Clarita y me dice, José hizo esto. Y después me dice, no, era broma. Eso ya es mentira. Wow. Y me da la oportunidad el Señor de agarrar y corregirle y decir, Clarita, no, eso es una mentira, la cual tú estás excusándote diciendo que es una broma, pero es una mentira. Entonces yo como mamá tengo ahí que entrar y corregir, enseñar. Entonces, ¿para qué? Para que ella se dé cuenta de que ella está pecando, porque la mentira es un pecado. Entonces, desde pequeños les corregimos y les enseñamos de que ellos son pecadores y que necesitan de un Salvador. Amén. Y llevarlos a que ellos mismos se den cuenta que lo que están haciendo está mal y necesitan recurrir a ese Salvador, aquel que las va a ayudar a enfrentar ese pecado, ¿no? Entonces, ese es el rol de nosotras como mamás, a corregirles. Hija, eso no está bien, no te va a llevar a bien. Te lo digo porque te amo y porque sé que el Señor, o sea, no te va a mostrar es el camino correcto. Entonces es preocuparnos, primero por su salvación. Si mi hija muere, o sea, no es porque sea mi hija o no sea porque Joseph es hija de pastor, es hijo de pastores y él ya va a ir al cielo. No, claro. Necesita de Jesús, necesita de su Salvador. Y eso es lo más importante que nosotros como padres debe ser, asegurarnos. Decir, mostrarles a través de nuestra vida, como dijiste hace un momento, a través de la palabra, a través de nuestro entorno, mostrarles que ellos necesitan un Salvador. Exacto. ¿Alguna vez has testificado a alguien y les dices, tú tienes pecados? Y están como que, no sé. Lo que cuando nosotros estamos fieles a disciplinar a nuestros hijos por los pecados que cometen, estamos criando en ellos la línea de bueno y malo y los límites. Y lo que el mundo hoy en día quiere decir es, bueno, si tú crees, si tú opinas que así es o asá, pero no es así. Cuando yo estoy disciplinando a mi hijo, no, eso es malo, has hecho malo. Yo creo que, bueno, gracias a Dios, yo sé que Joseph ahora es salvo. No es salvo porque yo dije, no, soy misionera, entonces obviamente mi hijo tiene que aceptar. No, pero yo creo que de una edad muy temprana, Joseph vino a pedir a Dios que le salvara. ¿Por qué? Porque él sabía cuántas veces le tuve que disciplinar y él entendía desde su niñez, ¿verdad? De que soy pecador, soy pecador, soy pecador. Y llegó hasta sentir, es que mamá, yo siento que ya no puedo. ¿Y cuántas veces llegamos así? Y, o sea, más fácil a veces es, no, yo quiero ser independiente, yo quiero llegar a Dios a mi manera.
Pero la Biblia nos enseña que uno tiene que entender, antes de ser salvo, que son pecadores. Así es. Entonces, nosotros siendo fiel en nuestro papel de disciplinarlos, has hecho mal, vamos a corregirte, les ayuda a entender, yo soy pecador, pero wow, qué gran misericordia, qué amor, que a pesar de mis fallas y mis pecados, que yo sé que los cometo porque me corrigen constantemente, pero a pesar de eso, Dios escogió amarme. Así es. Entonces, de repente tú dices, ay, yo quisiera que mi hijo pueda ser salvo, pero parte de todo eso es nuestra fidelidad como padres en disciplinar a nuestros hijos y mostrarles lo que es bueno y lo que no lo es. Y que en esta casa los niños van a aprender a obedecer. Es a lo que sus dice la autoridades. palabra, instruye Sí. al niño en su camino y aun cuando fuera viejo. Muchas veces nos asombramos, amiga, cuando nuestros hijos llegan a una etapa, ahora pues no, la preadolescencia, la adolescencia, y decimos, wow, pero ¿cómo cambió mi hijo? Pero no nos damos cuenta de que desde pequeñitos ya venían ya así, solamente que nosotros decíamos, no, es que es niñito, no, es que es chiquito, pobrecito, hay que dejarlo. Pero nos damos cuenta cuando entran a una etapa y el mundo dice, estás en la etapa de la adolescencia, ya es la etapa de la rebeldía. Y ellos escuchan al mundo y dicen, ya, ahora sí, es mi etapa para poder agarrar y rebelarme y hacer eso. Pero nosotros como padres nos debemos dar cuenta que eso ya venía desde pequeños. Sí. Por eso el Señor nos dice, instruye al niño en su camino, que desde pequeños, desde que si nosotros tenemos la bendición de haber no escuchado de Dios, de haberlo conocido y que nuestros hijos crezcan en un hogar donde vamos a la iglesia, ellos ya deben estar escuchando del Señor. Entonces, no sorprendernos cuando venga esa etapa de la adolescencia y decir, wow, mi hijo cambió. No cambió, sino que ya venía desde muy pequeñito, así. ¿Por qué? No, es que mi hijito de chiquito iba a la iglesia. No, ¿por qué iba? Porque tú le decías. Claro. Porque tú le dices. Sí. No vemos adolescentes, jovencitos en la iglesia donde van y están todos así. ¿No? ¿Y por qué? Porque van porque tú les dices, pero nuestro corazón como padres debe ser debe ir a la importancia de que ellos conozcan a ese Salvador, a que puedan disfrutar de ese Salvador, una relación personal, ¿no? Dice, podemos ir y predicar a muchas personas, pero los que están en nuestra casa se están perdiendo. Y entonces, o sea, no, tu casa, enséñales. No te canses de repetirles, no te canses de repetirles, de llevarles, de decirles, no, tú necesitas a Dios, Él es tu Salvador, Él te puede ayudar, ¿no? Y así llegue cualquier etapa en tu vida, si tú estás cogida de Dios, si tú le has rendido tu vida al Señor, vas a pasar a esa etapa y a veces ni cuenta te vas a dar. Exacto, sí. Y, o sea, no es que tiene que ser que la adolescencia ya le agarró la rebeldía. No, como tú dices, eso empieza mucho más antes. Quería leer un versículo de Proverbios, otro versículo pues, dice la vara y la corrección, estoy en Proverbios 29 y el versículo 15, para los que quieren buscar o no confiar en la gringa, ¿ya? Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y a veces yo sé, hermanas, yo sé que es mucho más fácil, está con un mal día, déjalo así, pues déjale correr a su cuarto y hacer su berrinche si quiere. Pero hermanas, eso no está bien. La palabra de Dios dice, si queremos que nuestros hijos tengan sabiduría, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y esa es la etapa de nosotros, pues, como padres para poder corregir. Sí, ¿no? Exacto. Pero también entra la parte, o sea, ¿no? Que ya si nuestros hijos nos dicen, sí, yo ya recibí a Jesús como nuestro Salvador, nosotros nos toca confiar, pero muchas veces no lo vamos a ver reflejado en sus actos. Muchas veces los días, ¿no? Que hay que ir a la iglesia, pero ¿por qué? Yo quiero seguir así.
ese ya nos está reflejando algo, que hay una situación. No, pero estoy en la iglesia, estoy en el celular. Entonces ya hay un reflejo de algo. Y la palabra de Dios dice en 1 de Juan 3, del 8 al 9, dice, el que practica el pecado es del diablo. Fuerte, ¿no? Sí. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo desde el principio, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, pero ahí está la solución. Para esto apareció el Hijo de Dios, Amén. para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Lo tengo ese versículo así grande en mi casa, amiga. Lo tengo muy grande. Amén. Y les digo a mis hijos, cada vez, o sea, ¿no? ¿Qué se necesita? Cada vez que voy por el baño y ahí está. Ajá, sí. Les digo, aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque a veces nos excusamos. Y excusamos a nuestros hijos diciendo, ay, no, es que pobrecito. No, la palabra de Dios dice que el que practica el pecado, y eso nos sirve a nosotros como grandes también. Claro ¿Por que qué? sí. Porque batallamos, claro, somos personas, seres humanos, y batallamos, pero dice el que practica. ¿Qué es practicar? Que lo hace constantemente. Entonces debemos darnos cuenta y volver a decir a nuestros hijos y repetirles si es necesario muchas veces. Claro. Hijo, necesitas de tu Salvador. Porque dice la palabra de Dios que el que practica el pecado no es de Dios. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Porque Él agarra y no dice que somos nacidos de Dios. Entonces, el que es nacido de Dios, el Espíritu Santo, dice, hey, no debiste contestar así a tu mamá. Hey, no debes hablarle así a tus hijos. Esa no es la forma de corregir. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, debemos agarrar y llevar a nuestros hijos a ese Salvador. A mostrar, a que ellos se den cuenta de que ellos necesitan de ese Salvador. Amén. Y no debemos victimizar a nuestros hijos. Ay, pobrecito. No. Puedes decirlo con un poco más, ¡ay, pobrecito! Déjalo así nomás. No le... Pero realmente estuve pensando, realmente si amamos a nuestros hijos, como dice Hebreos, que al Padre a quien ama los corrige, nosotros también vamos a corregirles. Yo sé, hermanas, que es mucho más fácil no disciplinar, no corregir nuestros hijos, dejarles correr por ahí, dejarles llorar por ahí, dejarles como son. Es mucho más fácil no corregir. Pero dice la palabra, el Padre a quien ama, corrige. Y es lo mismo con nosotros. A veces Joseph me dice, mamá, así llorando, ¿por qué me tienes que dar disciplina? Así. Y yo también lloro. O sea, uno pregunta, ¿te gusta disciplinar a tus hijos? Y yo digo, no, yo creo que es una de las cosas más difíciles en toda la vida que yo hago. Y a veces, literal, estoy llorando y dando su disciplina a él. Pero yo le digo, y yo le he explicado 1000 veces, yo no te disciplino porque yo lo quiero hacer, o porque yo quiero ser mala, o porque estoy enojada. Y eso también cuido. Él siempre se va al cuarto y yo voy cuando yo le puedo disciplinar, pero no con enojo. Claro. Yo no le disciplino cuando estoy enojada. No, yo me conozco, yo sé que no puedo. Entonces yo primero le dejo a él ir. Pero después yo reconozco que la palabra de Dios dice que si yo le amo, yo le tengo que disciplinar, yo le tengo que corregir. Esas dos cosas son importantes. Yo le corrijo, hablamos de todo lo que ha hecho y solamente porque él entiende, no es que le dejo ir. No, la palabra de Dios dice que tenemos que corregirle con la vara de corrección. Entonces ahí le doy su disciplina, después le abrazo y siempre oro con él. O a veces le digo a él, ora a Dios, pídele a Dios que te perdone. Hermana, no te cuento el cambio en su carácter, como siempre decimos, ay, su carácter es así. El problema es que nunca han sido corregidos. Pero su carácter, desde cuando entró en el cuarto y cuando sale, después que oramos y le abrazo, es otro niño. Y cada vez que yo veo este cambio, yo digo,
la palabra de Dios Exacto, es cierto es eso, y lo tengo que seguir. Y si yo no lo sigo, yo soy la tonta por no obedecer lo que la palabra dice. Una de las cosas que yo, por ejemplo, a mis hijos les digo, yo cuando ya veo malas actitudes, le digo, ustedes no están pasando tiempo en la Biblia, no han hecho su devocional y están así, ¿no? Sí, mamá. es que yo sé, porque si nosotros pasamos tiempo en la palabra de Dios, nuestra vida es diferente. El Señor se encarga de mostrarnos y de dirigirnos. Entonces, en ello debemos, ¿no?, agarrar e invertir el tiempo en estar observando. Nosotros somos llamados, los padres, a corregir, ¿no?, a no ignorar los pequeños actos, ¿no?, que ellos hacen, sino corregir, llevarlos a la palabra, ¿no?, llevarlos a lo que el Señor nos muestra. Entonces, como mamás estamos llamadas a ello. ¿Qué es lo que leíste hace un ratito? Pero el hijo consentido avergonzará a su madre. Es una vergüenza para su madre. Claro. Entonces debemos tener mucho cuidado con ello. El otro versículo que leíste, amiga, y que está en Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del niño. Y muchas veces va a seguir ahí, ¿no?, constante, pero no te canses, mamá, no te canses de corregir, no te canses de enseñar a Cristo a través de tu vida, a mostrar el amor de Dios para con tus hijos, porque si el Señor te los ha dado, es porque Él sabe que tú vas a poder. Amén. En Proverbios 29 y versículo 17, solo un poco después, dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Pero por los primeros 20 años que tenemos a los hijos en casa, tenemos que tomar este mandato del Señor muy en serio. Hay que aprovechar el tiempo con ellos. Te digo algo así, por ejemplo, mi hijo, conversamos y él una vez me agradeció. Me dice, mamá, gracias porque me agarraba y me dabas. Yo estaba diciendo que me iba a decir, pero me dijo, gracias porque eso me ha ayudado. Entonces yo como que me quedé, no, en esa situación, si muestro debilidad, muestro alegría al Señor, pero doy gracias a Dios, porque es Dios el que nos llama a ser, a mostrarles lo que dice su palabra. Y a veces mi hijo me dice, si a ella las trataras como a mí me has tratado. Es que a veces de repente, pues yo tengo 3 hijos y a veces en el primero, ¿no? Somos así. En el segundo, pero no hay que dejar de hacer lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces yo escucho a lo que mi hijo me dice y no lo tomo como que él me lo está diciendo, sino como Dios me está diciendo. Y cuando él me dice, si a ellas les corrigieras como a mí me corrigieras, como que el Señor, te está faltando, ¿no? Que tú corrijas. Señor Dios, perdóname, le digo. Y vamos, y vuelvo allí, vuelvo nuevamente, ¿no? A corregir, a enseñarles. Tengo 3 hijos hermosos y yo sé que en el Señor, ¿no? Dios va a trabajar en sus vidas, pero me toca a mí. Amén. En Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y cuán importante es mientras podamos corregir a nuestros hijos, que les corregimos, porque viene el día más rápido de lo que tú y yo estamos listas para admitir en que el hijo se va. Los niños se van a hacer sus propias vidas, se van a casar y estamos felices por ellos, pero nuestro chance de poder moldear a sus vidas ya no va a ser para siempre. Entonces debemos tener cuidado y tomar con mucha importancia. A veces veo a familias y la mamá ya no está en casa, pero no está en casa, llega a las 8, 9 de la noche. Y yo digo, ¿quién está criando a esos hijos? Porque muchas veces la abuela le va a consentir. Y muchas veces veo la ausencia de la mamá en casa. Y especialmente durante esos años, yo digo, pues no importa si tienen que comer arroz con huevo, arroz con lentejas, lo que sea, pero vale muchísimo más. Debemos de poner un valor en el tiempo que la mamá puede pasar con sus hijos. Exacto. Y
es muy triste porque el mundo como que quiere convencernos, ¿no? Si puedes ganar 1,000 soles o si puedes ganar 2,000 soles en un mes, genial, puedes comprar cosas para tus hijos. Pero nada puede reemplazar la presencia de la mamá con los hijos. Entonces, hermanas, mientras tus hijos estén chiquitos, cuando están en la casa, usted también debería de estar. La presencia de la mamá es algo vital en la vida de los hijos. Vemos a Timoteo, ¿no? La Sí. abuela, su mamá, su papá era pues incrédulo, entonces, pero ellas tenían un rol muy importante. Así es. ¿No? En la vida de él. Entonces nosotras como mujeres también, y si el Señor nos ha dado ese privilegio de ser madres, debemos agarrar y no ser constantes, enseñando y mostrando la palabra. Como dices, a veces tienen que salir a trabajar, pero debemos evaluar, ¿no? Y pesar, ¿qué es lo que más, o sea, vale? Que el corazón de nuestros hijos, ¿no? Se vaya y que nosotros hayamos ganado mucho, pero el corazón de nuestros hijos están apartados, Claro. no quieren llegar a saber nada del Señor. O a veces también pasa, amiga, de que cuando está la mamá también en casa, pero la mamá tiene otras prioridades, estando en casa. Qué no les triste. enseñamos a nuestros hijos. El no televisor prendido todo el día, ven no les programas. animamos, ¿no? Por ejemplo, ay, no, ya llega el día del culto. Ay, otra vez sí. Y no nos damos cuenta que ahí están, ¿no? Ojitos, oídos, atentos. Y después nos preguntamos, ¿por qué quieres ir? Ajá. Es cuando nosotras no hemos dado el ejemplo, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado con ello. Aún estando en el trabajo o estando en casa, debe importarnos su corazón. Sí. Llegas de repente, hermana, mamá, que estás ahí, ¿no? De repente tienes que trabajar porque de repente, pues no está papá, no está, o sea, no hay. Entonces, pero llega a casa y preocúpate en el corazón de tus hijos. Claro. Preocúpate en el corazón de ellos, invierte tiempo, al menos unos minutos. Agarra, anda con ellos, léeles, si son pequeños, historias bíblicas, si son grandes, lee con ellos en la Biblia, sienta a todos tus niños en la mesa y diles, vamos a leer un capítulo. ¿Qué entendiste? ¿Qué no entendiste? ¿Qué te enseñó el Señor? Entonces, eso va a agarrar y va a llenar el corazón de nuestros hijos. Y cuando ellos sean grandes, van a recordar y van a decir, ¿no? Mi mamá, aunque ella trabajaba, aunque tenía que darse su esfuerzo en la calle, pero venía e invertía tiempo en nuestros corazones. Amén. Entonces, debemos tener mucho cuidado y no apañar su pecado. Cuenta, ¿no?, la historia de un hombre que dice que estaba encarcelado y que su mamá viene y lo viene a visitar. Y dice que le llama y le dice, mamá, ven. Y el hombre lo agarra y le muerde la oreja, dice. Entonces los que estaban, los policías, ahí lo agarran fuerte y le dicen, oye, ¿qué tienes? Es tu madre. Y el hombre, con todo su resentimiento, dice, si esa mujer me hubiese corregido cuando yo era niño, yo no estaría aquí. Si esa mujer me hubiese corregido cuando yo del colegio traía un tajador que no era mío, ella se alegraba. Decir, wow, ya no voy a tener que gastar. Si ella me hubiese corregido, me hubiese dicho, no está bien lo que estás haciendo, yo no estaría hoy aquí. Wow. ¿Cuánta responsabilidad tenemos como madres de poder corregir y poner pare al pecado de nuestros hijos? Y no reírnos, no festejar cuando ellos se visten de una manera o de repente ya están tarareando música que no le agrada a Dios o se están queriendo vestir de una manera que no agrada a Dios. Ahí estamos nosotras como madres, ¿no?, para poder encaminar a nuestros hijos, porque a eso nos ha llamado el Señor. No es solamente la vara, sino en decir, hijo, eso no está bien. Instruir. Exacto. Y corregir, eso habla, o sea, es mucho de hacer que ellos entiendan. No es simplemente castigar, como tú dices, no. Hay mucho más ahí y tenemos que asegurar que tenemos a su corazón. Que cuando hablamos con ellos nos miren en los ojos, que están entendiéndonos, no simplemente por acá, por allá, no. Es importante, mírame en los ojos, te estoy hablando. Sí, mamá, no te miren a ti. ¿Crees que van a mirar a sus maestras, al pastor, a las autoridades en los ojos y van a mostrar honor? No.
Y por eso es importante que les enseñamos esas cosas de cómo honrar y obedecer a las autoridades. Pero es muy importante. Hoy sí es necesario que enseñamos a nuestros hijos y que les corregimos, ¿verdad? En el amor de Dios. Amén. Pero hay que corregir a sus pecados. Y ahora vamos a cambiar un poquito de tema, hermana. ¿Qué dirías a una mamá que de repente está viendo el programa, pero su hijo ya tiene 27 años, ya no vive con ella, ya pasó, ya está en otra casa, ya está con su propia vida? ¿Cuáles consejos darías a una mamá así? De repente su hijo sí vive en rebeldía, no está siguiendo los caminos de Dios. ¿Qué dirías a una mamá así? De repente está como que, no, pero mi hijo no tiene 4, no está en la casa ya. Que recién, pues yo tengo, mi trabajito es vender así libros, Biblias y todo. Háblalo, pues si quieren comprar una Biblia, un buen devocional, pueden contactar a la hermana, ahí está. Y viene una hermana y se me acerca y me dice, hermana, ¿qué libro puedo hacer para mi hijo? Y yo voy y le empiezo a enseñar los devocionales para adolescentes, pues no, para niños. Y me dice, hermana, no, mi hijo tiene 30 años. Y yo le digo, su hijo tiene 30 años. Le digo, sí, es mi hijo, hermana, y está en mi casa y se porta mal. Me dice, ¿qué libro le puedo comprar? Wow. Y yo le dije, no le compre para él, cómprele para usted. No has dicho eso. ¿De verdad dijiste eso? Sí, no te creo. Hermana, mire, es que es así, amiga, o sea, no es nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque ya como tú dices, llega una etapa donde nuestros hijos ya están grandes. Y no podemos decir que ya no, o sea, no, ya entrégalo, pues ya no. No, aún somos madres. Y sí, tenemos que orar por ellos, orar, mostrarles a Cristo a través de nuestra vida, pero no debemos apañar. O sea, no, si es que está sin estudiar, sin trabajar dentro de casa, entonces no voy a apañar eso. ¿Sabes qué, hijito? Ya estás en una etapa, en una edad. El Señor dice, el que trabaja, coma. Entonces, vamos, hijo. Tú puedes. Y de repente ya nuestros hijos ya salieron del hogar, de repente ya están estudiando, están independizados y no van a la iglesia. Tienes que orar, hermana. Entrégalo al Señor, ora, y cada vez que tú los encuentres, que puedas hablar con ellos, muéstrale el amor de Cristo. Yo creo que orar y también ayunar por ellos. Pero como tú dices, hay que cuidar ya. Si ya tienen 25, 28, 30 más años, no es que cada vez que te llamen que tú les vas a decir, sabes que Dios te ama, sabes que Dios quiere que regreses a su camino, sabes que debes dejar de tomar, sabes que no. O sea, también hay que tener mucho cuidado el trato con ellos. Si usted les ha criado en un buen hogar, por ejemplo, tomar una chela, ¿verdad? Algo así, tomar una cerveza. Venga, chela. Van a saber ellos que tú no estás de acuerdo. Entonces deberías de tener mucho cuidado que cada vez que tú les ves con una cerveza no estás, porque así lo ven y así es todo lo que escuchan. No escuchan ni una palabra, solo te ven, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, ahora que ya son grandes, hermana, no es el tiempo de quejar, de criticar y todo eso. Es el tiempo de ayunar y orar por ellos, que pueden volver a los caminos del Señor. Como acabas de mencionar, es el tiempo de amarles. Me da mucha tristeza ver a padres que ahora tienen hijos que son gay o niñas que dicen ser lesbianas y me vienen preguntando, ¿y ahora qué hago, verdad? ¿Y cómo hago? Y simplemente les digo, hay que amarles. Hay que seguir mostrando a Cristo, el amor de Dios. Exacto. Porque si usted ya le creyó, ellos ya saben lo que es bueno, lo que es malo. Ellos saben que están escogiendo su propio camino. Y en la historia, en el parábola de la palabra de Dios, con el hijo pródigo, el papá no se fue corriendo atrás de su hijo. El papá le dio la herencia y se quedó esperando. Yo creo que oró mucho de repente. Se espera. Ay, sí, esperando. Pero él nunca se fue a rescatar a su hijo. Su hijo tenía que pasar por lo que pasó
hasta llegar al lugar donde estuvo dando de comer a esos chanchos y donde él vino a sí mismo y dijo, ¿qué hago aquí? Si hasta los siervos en la casa de mi padre comen mejor que yo. Pero cuando él vino a este entendimiento, volvió a la casa pidiendo perdón. Y todo vino de él mismo, ¿me entiendes? No fue que alguien le estuve convenciendo, ven a la iglesia y eso, tratando de jalar poco a poco. Es que él mismo ya volvió. Ajá, ¿por qué? Porque él recordó que en la casa del padre había, ¿no?, mejor trato, había comida. O sea, ¿pero por qué recordó? Porque en algún momento lo vio, lo vivió. Y es lo que nos toca, o sea, mostrar a Cristo en todo tiempo, desde que están chiquititos hasta que están grandes, nosotros debemos mostrar a Cristo a través de nuestra vida. Es una responsabilidad muy grande, sí, es una responsabilidad muy grande, pero si ellos ven al Señor a través de nuestras vidas, o sea, no, aun cuando fueran grandes, si fueran como el hijo pródigo que se fue, ellos van a recordar, porque la palabra de Dios es, ¿no?, dice viva y eficaz. Amén. Y no, y agarra y no, nunca regresa vacía. Nunca. Así se fue, vayan del hogar y digan, no, yo no quiero ir. En su momento va a rendir frutos. Eso es para aquellos que no tienen padres creyentes, aquellos que les hemos enseñado, los hemos instruido. Pero aquellos que no, o sea, siempre debemos estar, ¿no?, hablándoles del amor del Señor y de lo que Él quiere para ellos. Amén, así es. No dejemos de ser sus madres, obviamente, pero de criticar y eso sí. Pero bueno, gracias por tus consejos. Gracias a Dios Amén, que nos va sí. enseñando, porque aún estamos en la carrera de criar niños y a ponerlos en las manos de Dios y nosotros también, para que el Señor nos siga dando la sabiduría que viene de Él, no de nosotros, no del mundo, no de lo que creemos. Creo que está bien, o yo pienso, no, si no está en la palabra de Dios, mejor agarro, me paro un momento y digo, esto le agradará a Dios, voy a ir a su palabra, voy a ir a buscar consejo, voy a acercarme porque no lo sabemos todo, no lo sabemos todo. Entonces, pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Amén. Y eso también nos debe de motivar, pensando de nuestros hijos como adultos, que mientras estén chiquitos hay que ser constantes en la palabra, en congregar, y porque dicen que cuando es opcional para un adulto ir a la iglesia, que la siguiente generación ya no van. Entonces, la constancia, no dejándonos de congregar, pero enseñando a los niños lo que es importante, no hablar mal del pastor, de los líderes, pero porque muchas veces van a la iglesia con papá y mamá y todo el camino a casa, ay, ¿viste qué tal, hermano? ¿Viste que eso? Y con eso uno ya pierde todas las ganas de asistir a una iglesia. O que recién lleguen a la casa y empiezan a decir a todos lo que pasó el día de hoy, pero están criticando, están hablando mal. Entonces los que han quedado en la casa y no han ido a la iglesia dicen, ¿para qué? Tampoco voy a ir. ¿Para qué? Si son así, o sea, ¿no? Sí. ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué? No, que ahora la iglesia está más lejos, que es muy grande, que se ve frío, que falta esto. Hay orejitas que están escuchando, hay ojos que nos están viendo y están detrás nuestro. Claro, y no es decir que tu pastor es perfecto, porque de repente no lo es, pero si vas a hablar mal de algo, olvídate de que tus hijos van a seguir a esta persona. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Amén. Eso fue el mejor punto. Pero sí, bueno, gracias amigas por estar con nosotras en este tiempo hablando de nuestros hijos y su rebeldía. Y creo que una cosa que sí hablamos un poco, pero siempre hay que recordar, es la oración. Hay algo que impacta la vida de tus hijos cuando te ven orando. Cuando entren en tu recámara y estás sobre tus rodillas. No sé cuántas veces ya Joseph me ha interrumpido, pero siempre recuerdo, está bien. Él debe de ver a su mamá orando. Y eso es tan importante. Muchas veces siento que las cristianas, mucho es boca para afuera, pero el hacer, el estudiar la palabra, el pasar el tiempo de pasar horas sobre nuestros
rodillas orando por nuestros hijos, por su corazón. A veces vemos que están yendo a tal dirección, ¿no? Como dijiste antes, no regocijando por haber robado algo. Y vemos cosas así, hay que corregirle, pero también hay que orar por ellos, porque Dios es el único que puede cambiar eso en sus vidas. Sí, es cierto. En sus Es corazones. la oración es la forma en que protegemos a nuestros hijos, estén dentro de casa o estén fuera, porque siempre no vamos a estar nosotras para, ¿no?, cubrirlos como las mamás gallinas, no, pero donde ellos estén, quien los puede cuidar es Dios. Amén, así es. Bueno, hermanas, muchas gracias por estar y quedar hasta el final. Creo que fue un episodio un poco más largo, pero no fue mi culpa, la hermana Marta. No es broma. Pero ha sido muy bueno poder estudiar este tema con ustedes. Y no se olviden, por favor, a compartir este episodio con otras para que también pueda ser de bendición, si Dios se lo permite así. Y bueno, Spotify, YouTube, Facebook y pronto en otras más. Amén, amén. Sí, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de Entre Amigas.